Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos alumnos. Voy a presentarles la segunda parte del texto sobre Thomas Kuhn, del tema sobre Thomas Kuhn que estuvimos trabajando el viernes pasado. Voy a presentarles ahora la parte que no llegamos a hacerlo y se los mando de esta forma. Habíamos trabajado lo que era un poco de la biografía de Thomas Kuhn y habíamos dicho que dentro de toda una lucha por llegar a ser escuchado y tratado como filósofo, él logra alcanzar, o por lo menos es ya reconocido mejor a partir recién de los años 80, ¿no? Y luego de eso nos hayamos dedicado a ver uno de los aspectos de la teoría que era la ciencia extraordinaria o también conocida como la revolución científica. Bien, lo que quiero tratar ahora es la otra parte de la teoría de Kuhn, que es la ciencia normal. ¿Cómo funciona la ciencia normal? Decía Kuhn que en realidad él había querido en todo momento que este sea el aspecto más importante de su teoría, aunque, como habíamos conversado, digamos que la filosofía de la ciencia se fijó muchísimo más en el desarrollo de lo que él llamó la revolución científica. Entonces, vamos a tratar de desarrollar esta parte que él quería enfatizar, que es el desarrollo de la ciencia en esa etapa que él denominó ciencia normal. Podríamos decir que la definición exacta es la etapa de la ciencia en la que domina un paradigma. Entonces vamos a comenzar con esta etapa. Quiero trabajar de inmediato esta etapa de ciencia normal. ¿Qué es la ciencia normal? Esto está citado del mismo libro de las estructuras. En este ensayo, ciencia normal significa la investigación basada firmemente en uno o más logros científicos pasados. Logros que una comunidad científica particular reconoce durante algún tiempo como el fundamento de su práctica ulterior. Tengamos en cuenta que el trabajo de Kuhn ha apuntado hacia dos grandes aportes, dos aportes importantes, que son la comunidad científica. Este concepto de comunidad científica comienza a cobrar un especial interés justo a partir de esas visiones sociológicas históricas de Thomas Kuhn. ¿Por qué? Porque recordemos que la visión de ciencia que tiene el positivismo lógico, digamos, la filosofía de la ciencia que ha dominado el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, tiene una visión de ciencia entendida como un conjunto de teorías, mientras que la visión que tiene de ciencia que tiene Thomas Kuhn está referida más bien a mirar una institución social, y por eso el concepto de comunidad científica cobra un especial valor, un especial significado. Y no es solo afirmar que los científicos trabajan en comunidad o que requieren de cooperación para lograr alcanzar sus verdades, no, porque el concepto de comunidad científica va a introducirse como criterio epistémico. Es decir, cuando el científico empieza a buscar lo que es un conocimiento científico, cuando el científico quiere ser aceptado en una comunidad especializada, los criterios no son solo lógicos, los criterios también son criterios comunitarios. Entonces, la comunidad con sus recursos y posibilidades se convierte en un criterio epistémico. Y el otro gran aporte que está haciendo Thomas Kuhn es el aporte de paradigma. ¿Qué cosa es un paradigma? Paradigma va a ser entendido en algún momento como una especie de cosmovisión metafísica implícita que está en la ciencia, o también se va a entender como una especie de gran logro, gran teoría. Pero después el propio Thomas Kuhn lo define como una matriz disciplinar. O sea, es decir, como el modelo
que define los aspectos más básicos de la disciplina, los modelos de trabajo, el modelo de respuesta ante los diversos problemas. Eso es el paradigma. En el libro de Thomas Kuhn aparecen una serie de ejemplos de paradigma y en todos ellos se remite casi a eso que él llama logros científicos que sirven de modelo para el trabajo posterior. Las características principales del paradigma. Quiero fijarme acá en dos características principalmente. Cuando se habla de un paradigma, se habla de un modelo de trabajo que no tiene precedentes, y eso lo enfatiza Thomas Kuhn. Los paradigmas no tienen precedentes. Es decir, el trabajo, la forma de trabajar que está inaugurando el paradigma es novedoso, siempre es novedoso. O sea, esa es una característica, la novedad es una característica del paradigma. No hay comunidad que acepte un paradigma del pasado, ¿no? De alguna forma, los paradigmas siempre son novedosos. Por eso es que generan un sentimiento de esperanza en la comunidad científica. Pero el otro aspecto me parece sumamente importante resaltar. Los paradigmas son una promesa de éxito. ¿Qué significa que sean una promesa de éxito? Que el paradigma no resuelve todos los problemas. No es que el paradigma vaya a ser la solución a cada uno de los problemas que hay. No, el paradigma generalmente, ese gran logro que va a marcar el trabajo posterior de la comunidad, el paradigma generalmente es solo una luz. El paradigma ilumina lo que va a ser el futuro de la ciencia, del trabajo de la comunidad. Pero en ningún momento el paradigma puede ser ya él mismo la solución de todo el futuro, ¿no? Uno no ve, por ejemplo, la teoría de Darwin como el desarrollo completo de lo que va a ser la biología posterior. No, la teoría de Darwin puede ser solo una luz que ilumina el trabajo posterior, pero y deja cantidad todavía de preguntas. Justamente el trabajo de los científicos posteriores, cuando se acepta un paradigma, el trabajo posterior está en descifrar, desarrollar, responder a todas esas preguntas que el paradigma va dejando. Entonces el paradigma es solo una promesa. En ausencia de paradigma, dice Kuhn, la comunidad trabaja de una manera aleatoria, buscando un lado y otro lado, pero sin un orden, sin esa familiaridad que supone ya saber lo que se busca. Es que el paradigma marca, encausa las maneras de buscar los problemas de una comunidad científica. Más específicamente, ¿qué hace un paradigma? Un paradigma lo que hace es, le permite a la comunidad seleccionar el problema. Cuando hay un paradigma definido, entonces se puede saber qué es un problema. Y aquello que el paradigma no marca como un problema, no es un problema. Y no será aceptado como un problema. Por ejemplo, no podríamos, digamos, acusar a Aristóteles de no haber reconocido la esclavitud como un problema porque quizá era un paradigma social. Porque de hecho era un paradigma social. Cuando Aristóteles no reconoce la esclavitud como un problema, ese más bien está siendo él coherente con un paradigma dentro de su sociedad. Nosotros que reclamamos en Aristóteles el no haber reconocido la esclavitud como un problema, estaríamos haciendo más bien un juicio anacrónico. Pero el paradigma no solo define los problemas, el paradigma determina las soluciones. ¿Cómo se soluciona el problema? Eso está definido por el paradigma. Hoy día nuestros problemas en química están solucionados o se busca la solución a partir del concepto de elementos químicos. Pero antes, en paradigmas como el flogisto, no eran los elementos químicos una forma de solucionar, como tampoco fue las matemáticas una forma de solucionar los problemas de movimiento que tenía Aristóteles. Entonces, cada paradigma marca también sus formas de solución.
Y obviamente un paradigma viene con todo un andamiaje de conceptos. Los conceptos están amarrados a un paradigma. Cada concepto pertenece a un paradigma. El conjunto de conceptos pertenece a un paradigma. Por lo tanto, si un científico trabaja dentro de un paradigma, normalmente se entiende con otro científico que trabaja dentro de ese paradigma porque hablan el mismo idioma, porque tienen el mismo conjunto de conceptos. Como dice abajo la cita, para ser aceptado un paradigma debe parecer mejor, pero no tiene que explicar todos los hechos a los que se enfrenta y de hecho nunca los hace, ¿no? Los paradigmas son, como decía hace un momento, una promesa de éxito. Ahora, ¿qué va haciendo el paradigma? El paradigma lo que va haciendo es, va configurando lo que se llama una comunidad científica. Entonces ya no hay, la comunidad deja de ser algo tan impreciso, indeterminado, se va configurando. ¿A partir de qué? De revistas especializadas, definiendo los límites de la disciplina y desapareciendo aquellas otras formas de trabajo que llamamos escuelas antiguas. Entonces la comunidad queda definida. Se definen mejor los problemas, se definen los métodos de solución, quedan definidos los conceptos, se definen el tipo de revistas y el tipo de trabajo que hacen los científicos. Todo eso ya está a partir justamente del trabajo de un paradigma. ¿Qué clases de problema va a enfrentar una comunidad cuando acepta un paradigma? Podríamos decir, y esto son tesis que el propio Thomas Kuhn lo dice, en realidad podríamos decir que hay casi tres tipos de problemas. Los científicos se van a enfrentar a una serie de problemas novedosos, que es decir, hacer encajar el paradigma con nuevos espacios, ¿no? Nuevos contextos de la realidad, con nuevos hechos, está tratando de hacer encajar el paradigma en aquellos aspectos en que todavía no lo habíamos visto que encajaba. Segundo, va tratando de aclarar el paradigma al interior. Y tercero, va defendiendo el paradigma en función de ataques, críticas, objeciones. Entonces, en definitiva, los científicos se mueven dentro del paradigma. En ningún momento podríamos decir que los científicos salen para ir agrandando el mundo o mirando los conocimientos como si estuviéramos cada vez conociendo más grande el mundo. No, porque eso sería más bien la visión acumulativa de la ciencia. Kuhn cree que en realidad los científicos se mueven al interior del paradigma. En una forma metafórica podríamos decir que los científicos van haciendo cada vez más fina la red con la cual atrapamos la realidad. Entonces van aclarando mejor el paradigma, pero la realidad siempre es la misma en realidad. Es la manera en cómo atrapamos la realidad la que el paradigma nos va proveyendo de finura. Ese afinar el paradigma hacia adentro es lo que Kuhn llamó resolución de enigmas. Entonces, durante toda la ciencia normal, el trabajo de los científicos es resolver enigmas, desarrollar el paradigma a su interior. Por supuesto, esto lo desarrolla desde problemas teóricos y desde problemas empíricos. ¿Y cómo se va formando a los científicos para que se vuelvan defensores del paradigma, para que comprendan el paradigma, para que asuman el paradigma y puedan trabajar sobre el paradigma? Eso comienza, por supuesto, en toda la etapa de formación o toda la etapa de educación de los científicos. Y para ello, Thomas Kuhn dice, ¿cómo lo hace? Recuerden que Thomas Kuhn no está diciéndonos cómo debe hacer, sino que está tratando de describirnos cómo de hecho funciona el paradigma. De hecho, el paradigma, de alguna forma, como dice textualmente, el paradigma atenaza la mente de los estudiantes y de tal manera que los estudiantes se vuelven de una mirada única y comienzan a pensar dentro del paradigma. ¿Cómo se logra eso?
quizá inconscientemente, pero la comunidad de profesores, de alguna forma, encasilla a los estudiantes al interior del paradigma. ¿Cómo lo hace? Kuhn dice, a partir del libro de texto. El libro de texto se convierte en la mejor herramienta, casi, voy a utilizar una palabra difícil, pero que el propio Kuhn lo utilizó. Es una herramienta dogmática, es casi una herramienta de adoctrinamiento con la cual la comunidad termina haciendo que los estudiantes se encaucen dentro de la visión paradigmática. ¿Cómo utiliza todo un desarrollo del libro de texto a lo largo de su trabajo, ¿no? Los libros de texto son, por supuesto, metodológica y pedagógicamente son muy útiles. ¿Qué es un libro de texto? Es ese tipo de libros que utilizamos en la universidad que tienen el título igual que el curso y cuyos índices es exactamente igual al sílabo. Entonces el profesor utiliza el libro de texto como si fuera el desarrollo del curso. Todo el curso está en el libro de texto. Y Kuhn dice además, comienza este libro de texto con una mirada histórica del curso, al final vas a encontrar el glosario, o sea, están definidos claramente los conceptos, cómo se van a entender. El libro de texto es una visión monolítica del curso, organizada, por supuesto, metodológica, ¿no? Entonces, el profesor avanza el libro de texto, avanza el curso conforme va avanzando el libro de texto. Hasta los ejercicios, las tareas, todo está determinado en el libro de texto. Pero, dice Kuhn, este ensayo, se refiere a su libro, trata de demostrar que hemos sido engañados por ellos en aspectos fundamentales. Kuhn resalta que el libro de texto finalmente es un engaño. Ahora, aquí quisiera resaltar un poco qué significa el engaño en los libros de texto. Para Kuhn, los libros de texto son un engaño, pero son un engaño necesario. O sea, lo peor sería una enseñanza completamente liberal. Finalmente, la comunidad científica tiene que formar a los estudiantes para que se convenzan del paradigma. Y no por maldad. El engaño que los libros de texto muestran es que los libros de texto nunca te van a decir que están defendiendo un paradigma. El libro de texto te muestra la ciencia o el trabajo de una ciencia, un aspecto teórico de la ciencia, te lo muestra como si fuera de toda la verdad. Pero no, el libro de texto está asentado sobre un paradigma. Solo que eso no te lo va a decir. El libro de texto no te lo puede decir porque es inconsciente. Y porque además es el paradigma que la comunidad en esos momentos vive. Y es el paradigma en el cual la comunidad cree. Entonces, cuando la comunidad enseña el paradigma en el libro de texto, puede ser que engañe, pero lo engaña no pudiendo hacerlo de otra forma y porque realmente cree que es lo mejor. En ese momento, cuando la comunidad de estudiantes queda atrapado en el libro de texto, en realidad es la mejor forma de hacer que la comunidad de estudiantes logre entrar al paradigma y se desarrolle dentro de esta comunidad científica. Los libros de texto, por supuesto, muestran una metodología única, muestran una ciencia sin conflictos, muestran además una ciencia sin historia, porque van como mostrando, o sea, me refiero sin historia, sin esas discusiones, sin esas idas y vueltas que va a hacer la comunidad científica. Muestran todo armónico. Ese es un libro de texto. Ese es el desarrollo que hace la ciencia o que la comunidad está obligada a presentar para que los educandos se muestren defensores, o como utiliza la palabra, para que los educandos se conviertan al paradigma. Bien, esperemos que se haya aclarado el concepto de ciencia normal y del trabajo de la comunidad dentro de la ciencia normal. Muchísimas gracias.